días, iglesia. A esta hora de la madrugada de este maravilloso día vamos a ir rápidamente a la palabra de Dios y vamos a leer en el libro de Romanos capítulo 9. Vamos a leer del versículo 14 al 18. Dice así la palabra de Dios. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadeciera. Así que no depende del que quiere, sino del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera de que quien quiere tener misericordia, tiene misericordia, y al que él quiere endurecer, endurece. El tema que el Espíritu Santo ha traído en esta madrugada es cómo ver la misericordia de Dios hoy. Cómo ver eficazmente la misericordia de Dios hoy. El cristiano no está viendo la misericordia de Dios. El cristiano de hoy en día tiene un Dios que no conoce prácticamente. ¿Y por qué no lo conoce? Porque sencillamente, cuando nosotros leemos las Escrituras y vemos lo que está aconteciendo en la iglesia de hoy en día, nos podemos dar cuenta que los resultados a través de la palabra que el pueblo de Dios está teniendo no son los que Cristo nos envió, nos dejó y Él prometió en su palabra. Ahora, ¿por qué está ocurriendo esto? Por algo muy sencillo. Nosotros a veces, y fuimos de pronto mal adoctrinados, nos enseñaron a que había que hacer tantas cosas para que Dios pusiera en nosotros o hiciera por nosotros, por nuestra justicia. Por lo menos ayunar, orar, estar metido en la iglesia. No, eso no funciona. Cuando tú quieres que Dios tenga misericordia por ti, te voy a dar las estrategias que están aquí en las Escrituras, en la palabra, para que tú las entiendas y tú las lleves por obra y puedas tener los resultados grandiosos que Dios quiere que tú tengas. Cuando nosotros leemos, dice, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pero si leemos el versículo 13, dice, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Desde el vientre ya estaba predestinado lo que Dios iba a hacer con Jacob y con Esaú. Jacob era el mayor, por ende debíamos de ser descendientes de Jacob, el pueblo de Israel debía ser descendiente de Jacob, pero terminaron, sí, de Esaú, pero terminaron siendo de Jacob. ¿Quién eligió eso desde el vientre de la madre antes de que ellos nacieran? Dios. Y lo mismo pasa con la iglesia hoy en día. Ahora, ¿qué pasa? Cuando nosotros leemos y dice la Escritura, dice Pablo aquí, no es del que corra, no es del que se afane por llegar primero, es de quien Él quiera tener misericordia. ¿Sí? No depende, versículo 16, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Ahí está la clave.
Ahora, ¿cómo tocamos nosotros la misericordia de Dios? ¿Cómo hacemos para ver la misericordia de Dios en nuestra vida? En tu vida, en mi vida, no sé qué problemas tengas, no sé qué situaciones adversas tengas con tu familia, con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, con algún pariente. Porque hoy en día los cristianos padecen mucho, mucho y se cargan con tantas situaciones o en tantos desiertos en los que el creyente de hoy en día entra y no sale de ahí y la paz se le pierde el gozo, se le pierde todo el fruto del Espíritu Santo que Cristo ya dejó y el cual el cristiano tiene que cargar. ¿Por qué pasa esto? Porque sencillamente nuestro cuerpo, nuestra vida debe vivir en tres ámbitos que la Biblia establece para que nosotros caminemos en ellos, para que nosotros seamos fortalecidos en ellos. ¿Y cómo? Eso viene de parte de Dios, eso depende de Dios. Por eso dice en la primera carta del libro de Tesalonicenses, en el capítulo 5 y el versículo 23, dice la Escritura: el mismo Dios de paz los santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. El mismo Dios de paz, del que Él tiene misericordia, hace eso. Y la misericordia de Dios, dice la Escritura, que no se ha cortado su mano. ¿Sí? Pero ¿qué es lo primero que Dios te tiene que guardar? El espíritu. Hay cristianos creyentes hoy en día con un espíritu contaminado. Hay cristianos creyentes hoy en día con un espíritu cargado. Hay cristianos hoy en día con espíritus atados. Hay cristianos hoy en día con espíritus embrujados. El espíritu humano, no el espíritu de Dios. Porque son espíritus diferentes. El espíritu de Dios es uno y el espíritu que nosotros tenemos, que Dios nos designó, es otro. ¿Sí? El mismo Dios de paz santifique. Conozco hermanos, conozco personas creyentes que vienen de la religión católica y que ellos mismos hacen acto de contrición para ellos santificarse. No, así nunca te vas a santificar, porque el que te santifica es Dios. Si Él le da la gana de santificarte, Él te santifica. Si no, no. Hay personas por las que uno ora, porque uno clama, porque uno quiere, uno lo aprecia o la aprecia y quiere que cambie. Y uno ora, ayuna y todas esas cosas y paga. Y los hijos, cuando los hermanos tienen los hijos en rebeldía, cuando los hermanos tienen los hijos en la droga, por una mala crianza, por un mal levantamiento, una mala enseñanza a los hijos. Entonces quieren que Dios les haga el milagro en un momentico y Dios a veces espera 2, 3, 4, 5 años a que ellos paguen el precio en oración, metidos con Él, para Él tener misericordia de esa persona. ¿Por qué hace Dios eso así? Porque sencillamente a Dios lo que le interesa, a Él no le interesa complacerte inmediatamente, porque como Él conoce nuestros corazones, la misericordia de Dios no llega cuando uno la quiere, sino cuando Él quiere, porque Él es soberano. Y hoy en día mucha iglesia no conoce cómo se mueve y cómo ver la misericordia de Dios en sus vidas, porque no conocen y no entienden la soberanía de Dios. Y uno los ve atando, los ve reprendiendo, los ve declarando, profetizando, pero no pasa nada. Porque dice Romanos 8:14 que los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. Pero hay muchos que son guiados por su corazón, por su emoción, y nunca ven respuestas de lo que quieren en la vida y de lo que le están pidiendo a Dios. ¿Y por qué ocurre eso? ¿Por qué no ven la misericordia de Dios inmediatamente? Porque es que generalmente Dios quiere que nosotros hagamos algo por alguien, paguemos un precio,
y especialmente por nuestros enemigos que por las personas que amamos. Ahí está el secreto. Ahí está el punto especial para ver la misericordia de Dios. Hay muchos hermanos que tienen enemigos que los afligen, enemigos que los perturban, enemigos que los maldicen, enemigos que los persiguen, enemigos que los vituperen. Y lo que se comienza Satanás a utilizarlos a través de las obras de la carne, a atacar a esos hermanos o a esos incrédulos. Y eso comienza una guerra y entonces le tiran oraciones contrarias, se meten a ayunar para que Dios los reprenda y Dios nunca hace nada. Por el contrario, Dios comienza a bendecirlos. Y a ti te comienza a cerrar puertas. Ahí está el secreto. En lo que dijo el Señor Jesús en Mateo capítulo 5, 44 y 45. Él viene y cambia el concepto que había dejado Moisés y lo cambia por el amor. Pagar el precio por todos aquellos que nos atacan, pagar el precio por todos aquellos que nos maldicen, pagar el precio por todos aquellos que nos vituperan, que nos roban, que nos persiguen. Pagar el precio por ellos, no por los que tú amas. Jesucristo dijo en el versículo 45 del capítulo 5 de Mateo: si amáis a los que te aman, no vas a tener ninguna recompensa. La recompensa y la misericordia de Dios, que es la misericordia de Dios en tu vida y en mi vida, llega cuando nosotros pagamos el precio por aquellos que son menos dignos de tener amor y misericordia. Porque entonces tu corazón y mi corazón se están transformando como el corazón de Dios, que es misericordioso. Y esa fue la orden, porque Jesús dijo: para que sean verdaderos hijos de Dios, ustedes tienen que pagar el precio por sus enemigos, no por sus amigos. Para ver la misericordia de Dios hoy en día en nuestras vidas. Pastor, pero ¿cómo así que para yo tengo que pagar? Y si paga un precio por tu enemigo, porque te vitupera, por la que levantó el chisme por ti, ora por ella, bendícela, pídele a Dios que le llegue bendición, pídele a Dios, no le pidas que la cambie, no, pídele a Dios que la bendiga, que la prospere de corazón, y Dios se encargará de hacer justicia con ella, de levantar al ser querido por el cual tú quieras que Él le levante, que tenga misericordia y sea prosperado en todas las cosas, e incluso para tu prosperidad. Porque es un pecado que hay oculto en los corazones de la iglesia hoy en día. Son pecados de resentimiento, son pecados de amargura que están en el corazón y la iglesia no quiere obedecer, no quiere entender que el que encubre ese pecado nunca va a prosperar. Pero el que lo confiesa y se aparta y obedece la palabra del Señor alcanzará misericordia. Lleva una vida de paz con los demás y una vida de santidad. Si estás en adulterio, si estás en fornicación, si estás en mentiras, si eres ladrón, si eres todas esas cosas, apártate de eso. Lleva una vida santa. Y entonces, cuando lleves una vida en santidad, una vida en obediencia a lo que Dios dice, una vida en paz y en amor y en armonía con todos los demás, podrás ver el rostro de Dios en tu vida. Porque muchos hoy en día están ayunando por problemas que tienen. Y de pronto a veces tienen unas respuestas momentáneas, de momento. Pero ese no es el ayuno que Dios quiere que tú y yo hagamos. Mira, cuando nosotros vamos al libro de Isaías, en el capítulo 58, y leemos el versículo 5 al 7, mira lo que dice Dios. Mira lo que dice. Dice: es tal el ayuno que yo escogí, de que de día a día aflija el hombre su alma en ceniza, su cabeza como junco, y haga cama de ceniza y cilicio. ¿Ustedes llamarán esto ayuno? ¿Agradable a Dios? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir a los quebrantados
y que rompas todo yugo. Tú vas a ayunar para que el yugo de tu enemigo se rompa, porque él tiene una mente cauterizada, él tiene ataduras. Y mira lo que dice: no es que partas tu pan con el hambriento. Para aquellos que están ayunando para que les llegue plata, nunca te va a llegar. Estás mamándote una úchara, aguantando hambre y erradamente ayunando. Nunca te va a llegar eso así. ¿Quieres que te llegue el dinero enseguida, antes del ayuno? Dispón tu corazón para pagar el precio por esa persona que no lo merece. Y te llegarán las bendiciones como tú no te lo imaginas. Y sigue diciendo el Señor que parta tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en tu casa. Personas que no tienen el corazón para albergar a todos aquellos que no tienen la posibilidad de tener una vivienda, de vivir, no los albergan. ¿Cuántos hacemos esto que dice la Biblia? Y así quieres bendición. ¿Sabes qué es una bendición grande? Tú recoger personas y tener en tu casa, hablarle de Jesucristo, enseñarle que hay un Cristo que salva, que sana, que prospera, que bendice. Si tú eres un verdadero cristiano, un verdadero hijo de Dios, tienes que pasar por ese proceso de albergue, de albergar a las personas. Hoy que hay tanto venezolano regado, albergalo, ayúdale, preséntale un Dios diferente. Pregúntale al Espíritu Santo cómo le vas a dar, cómo lo vas a alimentar, cómo lo vas a sustentar con las bendiciones que Él te da. Pero hoy en día hay predicadores que no hacen eso. Dice que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Hay hermanos que se esconden, que tienen tanta necesidad. Los otros hermanos, y ellos teniendo la capacidad para proveerles, no lo hacen. Y están ayunando porque Dios los bendiga, porque Dios les quite el hijo que está mal criado, porque Dios haga maravillas en la vida, y están perdiendo su tiempo. No van a tener respuesta y la misericordia de Dios nunca la van a ver. Porque el Señor nos enseñó y nos ordenó en el libro de Marcos, capítulo 16, del versículo 15 al 6, del versículo 15 al 16. Mira lo que el Señor ordenó a la iglesia, a todos los que creen en Él. Él les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Que es un inmundo, que es un borracho, que es un degenerado, que es un sicario, que es un marihuanero, que es un violador, que es un adúltero, que es un pecador, predíquele, ese no es problema suyo. Pero hoy la iglesia se volvió selectiva, desobedientes a Dios. Porque Él mandó a hacer eso, porque todo aquel que cree, ese será salvo. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. No es problema tuyo si la persona no paga el precio por él o por ella. Y verás la misericordia de Dios en tu vida. La misericordia de Dios en tu vida. ¿Querías aprender cómo ver la misericordia de Dios en tu vida? Te la acabo de enseñar. De esa manera yo he visto la misericordia de Dios en mi vida. Te bendigo en esta hora. Padre, te damos gracias por este nuevo día. Gracias porque para siempre es tu misericordia, Señor. Permite que esta palabra dé fruto al 30, 60 y 100 por uno en cada oyente, Señor. Para que podamos ver, para que ellos puedan ver, Señor, tu misericordia todos los días, Señor. Que como dijo David en el Salmo 51, Señor, tú eres un Dios misericordioso y tú no quieres sacrificios para nosotros propios. El sacrificio que tú quieres es un corazón humillado ante ti,